este espacio formativo del Departamento de Docencia Universitaria. Hoy nos acompaña la profesora Nicole Girón Beirut. La compañera nos va a contar la experiencia que ha construido a la luz de ese análisis pedagógico que ha hecho de sus cursos, con una estrategia didáctica extraordinaria que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenida, Nicole, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por tomarme en cuenta en mi experiencia para compartir con el resto de la facultad docente de la universidad. Muy contenta porque me llevé una muy buena impresión del curso de didáctica universitaria, lo encontré muy valioso, así que bueno, aprendiendo y compartiendo para hacer universidad. Muchas gracias, Nicole. Cuéntenos un poco cuál fue el proceso de la construcción de esa estrategia didáctica, por qué surge esa estrategia y cuál, digamos, cómo lo justifica y qué parte del desarrollo considera usted que ha sido positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, esta estrategia surge en el marco del curso didáctico universitaria, donde nos dicen, bueno, ¿cuál es su reto didáctico? ¿Qué es donde usted tiene que intentar hacer su avance y su paso hacia adelante? Y reflexionando mi experiencia docente, dije, bueno, creo que en el marco de 2 años de pandemia, ¿verdad? Y por la escuela en la que yo estoy, con la población con la que yo trabajo, que es la Escuela de Estudios Generales, desde la escuela de la sección de Sociología, yo soy máster en Sociología, tenemos población muy joven que tiene 2 años de estar frente a una computadora, y entonces dije yo, bueno, creo que el reto en este momento es incluir el tema corporal en la conversación, ¿verdad? Incluir el tema corporal en la estrategia didáctica. ¿Cómo puedo emocionar para que las personas jóvenes, tan jóvenes con las que trabajamos, 17, 18, 20 años, por supuesto que hay gente mayor, pero también digamos que la mayoría es muy joven, ¿cómo la podemos vincular de otra manera al análisis de lo que está pasando no solo en Costa Rica, sino a nivel regional, ¿verdad? Y desde la sociología, que resultaría que, digamos, yo decía, esto puede ser un plus para que pueda entenderse lo interesante que es el análisis sociológico y lo valioso que puede resultar para incluso la toma de decisiones. Entonces, dije, bueno, el reto didáctico que tengo es incluir el elemento corporal dentro de la estrategia didáctica, y cuando estaba reflexionando sobre cómo incluirlo, tenía, digamos, a la vista una clase en el marco del seminario participativo, donde comparto con filosofía, con comunicación y con historia. El curso era de democracias en América Latina, después hicimos como un análisis más preciso para América Central. El contexto de la movilidad humana en Centroamérica, digamos, todas estas caravanas de personas que están saliendo de nuestros países, y la pregunta era, la pregunta era, ¿de qué huye Centroamérica? En el contexto de si estamos en democracia, ¿por qué la gente se está yendo? Y en las cantidades en las que se están yendo, ¿verdad? Entonces, era un buen contexto para incluir el elemento del análisis, no solamente a nivel racional, sino también un poco emocional, que podamos atender mejor el tema. Adicionalmente, este es un tema que está muy estigmatizado, el tema migratorio, ¿verdad? El tema movilidad, muy estigmatizado, es gente pobre, es gente mala, es gente violenta, es gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder quitarle esa criminalización, esa revictimización permanente en la que viven estas poblaciones de parte, digamos, de las narrativas tan fuertes con las que se cubren? Entonces, un poco la intención era, bueno, ¿cómo podemos hacer para que las personas jóvenes participen de una clase de sociología para análisis de democracias de América Central desde una experiencia corporal un poquito más humana, y cómo intentar eliminarle el elemento estigmatizador y criminalizador de la movilidad en Centroamérica y poder comprenderlo desde la perspectiva sociológica? Entonces, digamos que esa era un poco la intención a partir de la provocación del curso. Y Nicole, me parece fundamental la incorporación de esos ejes emocionales y corporales en la adquisición o construcción de conocimientos de esos futuros profesionales por los que ustedes están participando en estos cursos. ¿Qué papel tenía el estudiantado? ¿Qué acciones tenían que realizar ellos? ¿Y cómo se coarticulaba, digamos, también con el acompañamiento que usted les daba? Bueno, el proceso siempre fue el que produce el conocimiento y el que produce el texto, o la que produce el texto, la que produce el conocimiento, van a ser las personas estudiantes, ¿verdad? Y mi rol en este momento fue un rol más de facilitación, de ser la voz alta en la conversación, y no alta porque grito, sino alta porque intento ser quien está diciendo, bueno, esto es lo que todos estamos pensando, que la mayoría estamos diciendo.
es poner en valor un montón de información y conocimiento que las mismas personas estudiantes estaban generando. Entonces, la intención fue siempre que ellas tuvieran un papel muy activo. Entonces, brevemente, pero sin entrar en muchísimo detalle, pero nada más como para que tengan una idea de qué se trató esa clase. Esa clase era, lo que queríamos entender era de qué huye Centroamérica. Hay un texto que tiene un título, que tiene una respuesta que para mí me para el corazón de tristeza, digamos, cuando dice Costa Rica no, Centroamérica huye de sí misma, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, wow, Centroamérica huye de sí misma, ¿qué es este momento tan desolador, verdad? Entonces, un poco la intención era, bueno, en el contexto de esta fuerte movilidad, ¿cómo puedo analizar la democracia? Entonces, empezamos habilitando la participación, ¿verdad? Entonces vimos unos videos y unos podcasts, y en la medida en que estaban escuchando el video y el podcast, íbamos haciendo una especie de Twitter casero, digamos, utilicé mediación virtual para que entonces, alrededor de la pregunta de qué huye Centroamérica o a dónde va esta gente, por qué se va, la gente empezaba a hacer sus aportes en Twitter. Entonces, cada quien iba haciendo sus aportes. Luego retomamos esas lecturas y en el marco de lo que ya se había analizado, preguntamos, bueno, hicimos una genealogía. Toda esta gente que migra es gente, digamos, mala, es gente, la gente migra solamente porque está en una situación límite, o también hay otras oportunidades de migración. Y entonces también los llevamos a la experiencia propia y les dije, bueno, levántense por favor y vayan a preguntarle a dónde nació su tatarabuela, a dónde nació su abuela, a dónde nació su mamá, a dónde nació usted y a dónde vive en este momento, ¿verdad? Entonces, muchas personas se identificaron, sí, yo soy migrante, mi tatarabuela era de Limón, pero yo estoy viviendo ahora en Heredia. Mi mamá nació en Talado y yo vivo en Guadalupe. Entonces era como, ¿verdad? Vimos que en realidad la gente migrante no es gente mala, migrar es parte de la condición humana y mi familia lo ha hecho, de manera que no necesariamente es gente mala la que está migrando, ¿verdad? Entonces, después de intentar pensarse desde la misma experiencia familiar, también les pedí que entonces buscaran un nuevo espacio donde sentarse para llevar la clase. Si yo siempre me siento en la mesa del comedor a llevar la clase, bueno, ahora busque otro. En este minuto, ahora, agarre sus chunches y muévase a otro lugar donde va a llevar el resto de la clase. Entonces, alguna gente me dijo, imposible, yo solo tengo este espacio, no tengo otro. Hubo gente, digamos, no digo que se molestó, pero digamos, profesora, yo no puedo moverme, yo no me pienso mover en este momento, ¿verdad? Entonces, un poco la reflexión era, bueno, imagínate, si para nada más llevar una clase, moverse es toda una decisión, imagínate lo que significa para estas personas, ¿verdad? Entonces íbamos llevando de lo más macro, digamos, de lo que las razones que provocaron esa migración, esa movilidad, que muchas pasan desde el tema de razones internas, ¿verdad? Que las llevan después a tomar decisiones de migración externa. Entonces, de ahí pasamos, digamos, a ver el tipo de persona que migra, ver desde la experiencia familiar, intentar moverse. En el nuevo lugar leímos un poema que se llama Hogar, un poco como el entre todos, un poco como para que la gente motivar un poco más lo que significa la toma de decisión de migrar. Y después terminamos haciendo un ejercicio de que en seis versos que reflejen qué significa la experiencia de migrar. Y a partir de esos 6 versos, elegí 3, desde donde empezar el análisis de lo que era un texto de Torres Rivas y de Alberto Pradilla, desde lo que ellos estaban planteando sobre el tema de democracia en Centroamérica. Entonces, un poco desde ahí empezamos a conversar. Entonces, un poco la intención era que siempre fueran los estudiantes los que estuvieran produciendo, y en función de esa producción y esa provocación, nosotros después pudiéramos sumarle la perspectiva sociológica, teórica y académica para poder hacer un análisis de realidad. Yo intento pensar y respetar el aula universitaria como un aula que se diferencia absolutamente de un espacio de café. Es un espacio donde vamos a utilizar teoría, donde vamos a utilizar estudios, donde vamos a superar mi opinión y vamos a ofrecer argumentación. Entonces, un poco era esa provocación de animarnos a dar un paso más adelante. Entonces, sí, también en el marco específicamente de 2 autores que para mí son muy provocadores, Paulo Freire y Humberto Maturana. Uno era, trabajamos desde preguntas, ¿verdad? Y por eso siempre hubo como pregunta desde donde las personas respondieran, desde su propia experiencia histórica como sujetos históricos de su tiempo, ¿verdad? Y superar la lógica del sujeto-objeto. Y el otro, Maturana, Humberto Maturana, donde dice lo importante es conversar y la conversación pasa también por el emocionar.
y eso era fundamental, digamos, para poder abordar la temática. Muchísimas gracias, muy clara, digamos, esa articulación de diferentes momentos, ¿verdad? Para llevar al estudiante a una reflexión crítica de la temática, pero que pase por su vivencia, como usted lo señalaba, integrando además, que me parece muy valioso, elementos que son propios de la interacción digital y virtual en la que ellos se manejan en la cotidianidad y a la luz, digamos, de este momento actual. Como para ir cerrando esta experiencia que me parece que va a ser fundamental para otros compañeros y compañeras que también están estudiando sus clases en la universidad y que les va a servir también de ilustración para motivarse a generar otras estrategias. No sé si quieres hacer como un cierre de los aportes que ha tenido esta estrategia, digamos, el valor que le has visto, digamos, en función del aprendizaje de los estudiantes, y qué le recomendarías a otros docentes, personas docentes que quieran también llevarla a la práctica. Bueno, para mí era importantísimo motivarles y que utilizaran teoría, motivación y teoría. Para mí era muy importante porque esa es la gracia de humanidades, ¿verdad? Ese es el espacio que requerimos que las personas lean cosas que no van a leer en otro espacio que no es la Escuela de Estudios Generales, ¿verdad? Entonces, para mí eso era muy valioso que pudiéramos vivirlo. Si yo tuviera que, digamos, a partir de la reflexión de lo vivido, intentaría provocar estos espacios para conocer más el grupo. No había notado hasta que hice el ejercicio digamos, de la producción escrita de las 70 personas al mismo tiempo, que era un grupo, como voy a ponerlo en estos términos, muy poeta. Y me lo perdí, digamos, porque ya era casi al final de semestre y entonces dije, de este grupo poeta, y casi no lo pude, lo utilicé, digamos, su capacidad de pensamiento simbólico y demás, para esta clase, pero pude haberlo aprovechado antes. Entonces, tal vez empezar a hacer este tipo de ejercicios un poco para entrar en más interacción con el grupo y ver dónde están muchas de sus habilidades, y que no sea hasta el puro final, sino que, pucha, era un grupo súper poeta y lo usé solo en una clase. Lo hubiera podido utilizar después. Entonces, digamos que eso es una cosa que yo haría, y lo otro que me parece que es muy importante, y voy a utilizar una palabra que espero que se entienda en el contexto académico, requerimos generar un poco más de intimidad, y creo que eso va a pasar cuando las personas puedan conversar tete a tete. Es decir, no podemos descansar en el plenario. El plenario se nos vuelve desolador. Necesitamos provocarles espacios de encuentro directo entre los estudiantes. Entonces, digamos, como que tomo nota para mí misma, y esto es lo que recomendaría a otras personas docentes, a otros colegas, intentar hacer actividades que nos permita conocer un poco más el detalle de quiénes son quienes están ahí, y provocar intimidad en el contexto académico, ¿verdad? Le agradezco muchísimo esa síntesis tan hermosa que hace Nicole, sobre todo porque rescata usted elementos pedagógicos fundamental de la interacción humana, y de que justamente en esos espacios formativos son fundamentales para poder encontrarlos, conocerlos y en conjunto poder analizar y trascender espacios de aprendizaje. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio, y les invitamos también a que sigan compartiendo otras experiencias por este medio del Departamento de Docencia Universitaria. Muy agradecida, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.